Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todos bien? Espero que conectando bien hoy, día rodillas, I hope. Y bueno, dejando atrás el tema de las apariencias, voy a dejar claro una cosa. Estoy vestido igual porque no me bañé. Como volví a estar solo, nadie me apresura, no veo a nadie, estoy relajado. Bien, entonces, lo digo porque si en estos días me ven vestido mucho tiempo igual, no se asusten. ¿En qué estábamos el día de hoy? ¿Cuál era el tema de hoy? What was the topic for today? So sorry. Comunión. Gracias. Comunión. La común unión. So today I just forgot the topic, sorry. Vamos a hablar de este tema. ¿Qué es la comunión? Probablemente sea un tema fácil. Comunión proviene de la suma de las palabras común y unión. ¿De dónde viene la palabra común? Viene de la palabra como, que es un indicador de modo. ¿Sí? Y unión, obviamente, viene de la palabra uno. Un modo, es fácil de entenderlo, un modo. Entonces tenemos que la común unión es la forma de hacer todo de una sola forma, de una sola manera. Por esto mismo, vamos a entender que la comunión es algo que se toma entre muchas personas para definir las maneras en que se van a hacer las cosas. Se reúnen diferentes personas, cada uno con su punto de vista de la realidad, y deciden encontrar entre ellas modos, formas de hacer las cosas, formas de hacer las cosas que les unifique, que les permita estar en armonía. La comunión entre los individuos, entonces, surge como una herramienta de supervivencia, en que no solamente los humanos, sino todos los animales, los insectos, las plantas, utilizan la comunión entre los unos y otros como una forma de interacción y una forma de subsistencia. Los hongos, con ciertas plantas, utilizan la comunión para poder generar nutrientes que el bosque necesita. Los insectos generan una comunión con las plantas, con las flores, para poder obtener su producto, y las plantas pueden polinizar de esa manera. Los animales interactúan entre ellos, generan clanes, generan manadas, ¿sí? Todo esto es lo que se llamaría una comunión, en que diferentes aspectos se unifican para conformar un único objetivo o una manera de hacer las cosas. Entonces, clave fundamental, la comunión no es algo ni espiritual ni social, es algo natural. Es una unión común con un fin para un medio, un objetivo común. Teniendo en cuenta esto, entonces, vamos a ir comprendiendo por qué nosotros los humanos utilizamos mucho el concepto de comunión. Nosotros somos mamíferos y somos mamíferos homínidos. Esto significa que nosotros surgimos en manadas, que llamamos familias, o un clan. Entonces, las manadas que se convirtieron en familias y clanes
necesitaban establecer modos de realizar las cosas para poder identificarse, para poder protegerse los unos a los otros. Entonces establecieron reglas comunitarias. Esas reglas comunitarias se referencian a que todos en esa manada, en esa familia, tienen que respetar las normas y utilizar los mismos simbolismos, las mismas palabras, que nos ayudaran a conformar una seguridad, algo que nos uniera tanto en tantos niveles que pudiera asegurar la conexión, la unidad de la manada para que nada le pase a nadie. Es una forma de seguridad. Esta visión comunitaria, entonces, empieza a generar seguridad y hace que los clanes de individuos se sientan como uno. Entonces, llega un momento en que no importa cuántos individuos haya, se puede llamar unidad. No importa si hay 2 o hay 1000 individuos, si todos comparten algo común, es decir, una forma de hacer las cosas que es igual, entonces, no importa si son 1 o 1000, van a ser identificados como el mismo ser, el mismo organismo. Es como decir, cada neurona tiene una información, pero todas juntas se llaman sistema nervioso. No hace falta que nombremos a cada una de las neuronas, porque cada neurona en su tarea refleja lo mismo que hacen muchas otras células, que es procesar información. Entonces se le llama sistema nervioso o cerebro. Más fácil que nombrar a las millones de neuronas que tenemos, ¿no? Esto se traduce en los pueblos, se traduce en los nacionalismos. Entonces alguien puede decir, yo soy argentino, y ya todo el mundo puede descargar un paquete de información de lo que es ser argentino, ¿no? Entonces, en cierta forma, la cultura me identifica a mí con esa unidad que se llama ser argentino, por ejemplo. Esto es lo que genera la comunión. La comunión es cómo diferentes individuos forman parte de una misma forma de ser, de un mismo concepto, para dar más fuerza a esa forma de ser. Es así que nace en la historia una comunidad. La comunidad es un grupo de individuos que se reúnen a compartir comida, casa, personas, trabajo. Empiezan a ser comunitarios, a hacer trabajo comunitario. Es decir, que se unen para trabajar en conjunto con un mismo objetivo, que es vivir felices, vivir sanos, salvos, etc. Esta comunidad, entonces, cuando empieza a agrandarse y de repente ya no es una sola comunidad, sino que de repente son muchísimas comunidades en diferentes zonas del territorio, empiezan a crear lo que se llama una nación. ¿Qué es una nación? Una nación es algo que nace, básicamente, ¿sí? Es el nacimiento de algo que está unido. Eso es lo que sería una nazione. El nacimiento, nation, ¿sí? Es el nacimiento de algo unificado, en que muchas comunidades tienen un único nacimiento. Normalmente por un hecho histórico común, que hoy en día podríamos llamarle la independencia de un país, pero que en la antigüedad no era la independencia, ¿sí? En la antigüedad podía ser un mismo origen, podía ser un mismo territorio compartido, una misma lengua. Entonces, algo que los uniera a todos, por más que no vivieran juntos, tenía que haber un concepto que los uniera a todos y que generase el concepto de nación. Un hito histórico que les hiciera decir, aquí nacimos todos. Entonces, ¿qué hace el concepto de nación? Si una comunidad
hacía que todos en un mismo lugar, en un pueblo, sean uno, entonces una nación hace que muchas comunidades sean uno. Una nación, entonces, después puede tener muchas cosas encima. Es decir, puede ser unificado a través de una república, de un reino, de una democracia, de un imperio, de una dictadura. Puede ser, la nación puede ser unida por diferentes sistemas políticos. La comunión, es decir, las comunidades, lo que hacían era tratar de defenderse para poder sobrevivir el mayor tiempo posible. Entonces se identificaban con cosas que dijeran, yo sé que en este lugar estoy seguro. Podemos decir que, por ejemplo, en la comunidad A, todos se vestían de rojo. Sí. Podríamos decir que en la comunidad A todos se vestían de rojo y en la comunidad B todos de azul. Entonces, si alguno se mezclaba, ya sabían de qué comunidad eran y por lo tanto qué derechos tenían dentro de esa comunidad. Estos colores van a pasar con el tiempo a convertirse en los emblemas o también las banderas que van a definir los diferentes territorios donde uno puede identificar, aquí estoy seguro porque tienen mi color. Como verán, tiene una lógica el hecho de que hubiera escudos familiares, de que hubiera una pertenencia a un color, una pertenencia a una nación con una bandera. Nosotros hoy podemos criticar esto porque ya trascendimos esos conceptos, ya nos parecen absurdos, pero en el primer momento de la humanidad esto fue la clave para sobrevivir, porque si uno no veía el color suyo, no sabía si estaba seguro o no en ese lugar, porque te podían matar los del color azul si uno era rojo, ¿no? Entonces, también al ver de lejos esos colores nos hacían entender que estábamos cerca de casa, de la protección. Por lo tanto, en un primer momento tenemos que entender que el hecho de naciones, de banderas, de colores, ¿sí?, fueron identificativos para que la humanidad se sintiera segura. Hoy en día ya dejan de ser útiles porque ya hoy tenemos globalización, hoy ya no sirve eso, ¿sí? Es absurdo, pero en su momento fue útil para la seguridad. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que muchos sistemas de comunidades fueron utilizados para la defensa, pero muchos también fueron utilizados para la invasión, fueron utilizados para fortalecer una idea de decir, cuantos más somos y más unidos estamos, más podemos crecer y expandirnos, ¿no? Entonces, dependiendo de la cultura, dependiendo el punto de vista de cada uno, el desarrollo, la territorialidad de cada uno, podríamos decir que fuimos creando diferentes maneras de expandirnos, ¿no? Entonces, en base a una bandera, en base a un emblema, a un símbolo, se fue uniendo a gente para conquistar otros territorios o forzar a otros a ser como uno es, ¿no? Que fue lo peor que nos pudo haber pasado en la historia, ¿no? Creer que uno tiene la razón y por lo tanto, para que todos estén bien, tienen que ser todos iguales. Esto fue básicamente ¿cómo sería? Fueron los cimientos de la creación de todos los países que existen hoy. Y la mayoría de los países, para poder existir, tuvieron que generar nacionalismos. Los nacionalismos son movimientos comunitarios que
intentan fomentar una forma común de ser para poder distinguirse de otros y fortalecerse frente a otros. El concepto de nacionalismos fue útil en el momento de defensa de los primeros pueblos que intentaron formar una nación. Sin embargo, los nacionalismos terminan siendo sectarios, ¿sí? ¿Por qué sectarios? Porque tratan de identificar quienes no piensan igual para determinar si son mejores o son peores, o si merecen irse o morir. Hasta el día de hoy, los nacionalismos terminan siendo grandes problemas, porque nos separan y nos hacen la falsa creencia de que hay que defenderse de alguien. Y los nacionalismos son muy fáciles de manejar, muy fáciles de manipular a través de la mente, ¿no? A través de símbolos. Obviamente que yo no puedo hablar de otros países porque no formo parte de su idiosincrasia, ¿no? No me voy a meter ahí, pero sí me puedo meter con la idiosincrasia argentina, de la que sí formo parte, ¿no? En Argentina, a finales de 1800, se obligó a las personas a convertirse en argentinos, ¿no? Un pequeño porcentaje del país eran originarios, fueron forzados a ser llamados argentinos, y la mayoría de las personas que llegaron en barco de otros países fueron forzados a ser argentinos, por más que no querían ser argentinos. Fueron forzados a convertirse en argentinos. Porque era un país que no existía, era un país inventado. La Argentina fue un país inventado, ¿no? Que no tenía un objetivo de ser, básicamente. Entonces, para poder generar fuerzas como un país, hubo que crear un nacionalismo que unificara a todos los inmigrantes y a los nativos bajo un mismo emblema. Entonces, fíjense que llegamos a conceptos muy absurdos, como por ejemplo, hoy los argentinos suelen decir, todos los argentinos suelen decir, Europa nos colonizó, nos colonizó, y acá estamos con ojitos verdes y piel clara, ¿no? O sea, a mí no me colonizó nadie. Si yo soy un inmigrante, básicamente. Yo no soy de la tierra argentina. Yo nací en Argentina porque alguien vino y ocupó el lugar de los pampas que estaban en el territorio y alguien se sentó y empezó a criar ovejas, ¿no? Un europeo que se sentó y tomó la tierra. Y yo soy hijo de esos europeos, básicamente. Entonces, fíjense que el nacionalismo tomó la idea globalizada de que en Argentina fuimos colonizados por los europeos. Y en realidad no. En realidad fue un grupo de personas nativas de Argentina que fueron colonizados por los europeos, no los argentinos. ¿Sí? Pero el nacionalismo hace eso. El nacionalismo posiciona a un grupo enorme de personas contra algo cuando en realidad nunca pasó. Por lo tanto, muchas veces los nacionalismos tratan de buscar símbolos, conceptos que tratan de unirnos a todos en una misma nación cuando no tiene ningún sentido, ¿no? Y nos ponen de enemigos de otras naciones, cuando tampoco tiene ningún sentido. Tuvo un sentido temporal, ¿sí? Ha tenido un sentido temporal lo que fue pasando en los países, pero no tiene un sentido actual. Por ejemplo, otro de los grandes temas que muchas veces las naciones hacen es crear problemas inexistentes para unificar al pueblo que se está dividiendo, ¿no? Ese miedo a que se rompa la nación, ese miedo a que pueda surgir algo nuevo, ¿no? Y se generan conflictos para tratar de mantener a la gente unida. And nationalisms used to do this a lot.
Por ejemplo, en Estados Unidos lo hemos visto muy bien en este último tiempo con Donald Trump, ¿no? Creando falsos enemigos todo el tiempo, creando enemigos en el mundo externo, incluso en el mundo interno, con el objetivo de unificar a un pueblo, ¿no? Y así en muchísimos países, ¿sí? Que se crean conflictos irreales con el objetivo de generar un nacionalismo que unifique algo que se está rompiendo. Y suelen tener siempre que ver con crear un enemigo externo. Por ejemplo, algo que pasa a nivel global. Hoy en día todos hablan del virus, pero de repente no hubo más terrorismo, por ejemplo, ¿no? O sea, hubo un tiempo en que había un montón de terrorismo. No estoy diciendo que el terrorismo haya sido inventado, pero sí que era utilizado. Y a lo largo de la historia hay conceptos que nos terminan unificando que no eran reales, ¿no? Por ejemplo, vuelvo a mi país otra vez, a Argentina. Y lo siento por algunos que me estén escuchando acá. El concepto de las Malvinas son argentinas. Estaría bien ver la historia y saber que nunca fueron argentinas las Malvinas, ¿sí? Nunca fueron. Y no tiene nada que ver con que estén en nuestro territorio. ¿Qué es nuestro territorio? Podríamos reclamar toda Sudamérica si fuera así. ¿Se entiende? Podríamos reclamar todo Uruguay, podríamos reclamar todo Chile, todo Tierra del Fuego. No tiene ningún sentido. Y históricamente nunca fueron nuestras. Sin embargo, hay una tradición cultural desde cuando pasó la guerra de las Malvinas de generar una idea constante, ¿sí?, de que esas islas son nuestras y que el enemigo eran los ingleses, ¿no? Fue por una crisis interna de Argentina que no tenía nada que ver con los ingleses, ni con las islas, ni con nada. Tenía que ver con un problema interno de que el país estaba partiendo y estaba mal, ¿no? Entonces, fíjense que muchas veces los nacionalismos, la comunidad, lleva a hacer cosas ilógicas, irreales, que terminan haciendo de las comuniones algo falso y un problema para nosotros. A la religión, a la comunión religiosa. A lo largo de la historia, la comunión religiosa termina siendo algo que, por estar bajo un mismo símbolo, ya sea la media luna, ya sea para el Islam, ya sea la cruz para el cristianismo, ya sea la estrella de David para el judaísmo, el estar bajo un símbolo de protección divina justifica todo lo que la comunidad pueda hacer. Las comunidades empiezan a ser una forma de ganar hermandad, de ganar peso, de unificarse entre varias personas para sentirse seguros allí donde van, porque la religión trasciende los límites de las naciones. Como en el Imperio Romano, el cristianismo atravesó diferentes países, como durante la expansión del Islam atravesó todos los países de África y Asia. Entonces, llega un momento en que la religión pasa a ser una de las mejores comuniones porque va más allá de las naciones, ¿sí? Entonces, termina la comunión siendo algo mucho más grande que un país. La fe termina siendo un objetivo de comunión mucho más fuerte que la historia de un pueblo. Porque mientras la historia de una nación nos une a través del pasado, la fe nos une al futuro. ¿A dónde vamos después de la muerte? Eso sería. Entonces, por esto, unifica a más personas porque todos nos vamos a morir y en la hora de la muerte pesa mucho más la fe que la historia. Entonces, por esto mismo, la comunión es algo que nos unifica por una cuestión muy antigua del sentido de pertenencia. Hay una gran necesidad de sentir que pertenezco a algo para poder sobrevivir. La comunión, entonces, la comunión nos lleva
a ese pertenecer. Pertenecer a una religión, pertenecer a un equipo, pertenecer a un grupo, pertenecer a una conciencia, pertenecer a lo que sea, a una nación. Y esto es lo que hace que busquemos símbolos que nos unan, que busquemos ideas que compartamos. El hecho de crear simbolismos que unifiquen conceptos es algo muy natural en el humano. Por ejemplo, este símbolo, por ejemplo, el símbolo del yo soy, es algo que resume, que resume muchos conceptos y que más allá de resumir conceptos, nos ayuda a identificarnos para saber con quién podemos hablar de qué cosas. ¿Cuál es el conflicto que sucede con los simbolismos? Es el sentido de pertenencia. No son los símbolos en sí. Es la creencia de que yo pertenezco a ese símbolo. Is to feel attached to that symbol. Como por ejemplo, a una religión. Yo me pongo una cruz que podría ser un símbolo simplemente de decir comparto esta fe con otros, pero no me cierro a entender la fe desde otros lugares. No me cierro a otras cosas. El problema es cuando utilizamos los símbolos con el miedo de no pertenecer, con la necesidad de formar parte de algo. Los símbolos, las naciones, las banderas, las culturas, las tradiciones son información útil para nuestro desarrollo, para entender cosas, para comunicarnos mejor con otros. Pero los símbolos no nos definen. Un símbolo no puede definirnos. No podemos generar una comunión con un símbolo. Como hoy me dijo el Soy en el blog, hay que pasar del sentido de pertenencia a la pertenencia de un sentido. Es decir, como humanos, como homínidos, buscamos pertenecer y todo lo que hacemos lo hacemos para ser parte de algo, para sentirme seguro. Lo que tenemos que lograr es que cada uno internamente pueda pertenecer, pueda encontrar la pertenencia de un sentido propio. Entonces, una de las grandes tareas que tenemos por delante es lograr reconocer que pertenecer a algo, por ejemplo a esto que estamos haciendo acá, el hecho de pertenencia a esta red que estamos creando del yo soy, no tiene el objetivo de que después todos estemos juntos, en red, y sigamos uno con los otros conectados. Ese no es el objetivo de esto. El objetivo de esto no es que pertenezcan a la red del yo soy. Es que simplemente puedan ser, sin necesidad de pertenecer. De hecho, en la nueva era de Acuario vamos a lograr más cosas perteneciendo a nosotros mismos que perteneciendo a una red.
La vibración del día de hoy es Tsu. La afirmación es yo soy energía de manifestación. El código del día es amor-ira. Una de las bipolaridades más conocidas del mundo humano es la que yace en el pulso del latido del corazón. Su vibración irradia las ondas positivas y negativas que dibujan las emociones más expandidas. En su aspecto positivo, el amor, cuyo significado es eternidad, e implica la capacidad de no tener límites a la hora de sentir, sin condiciones ni dependencias. El amor es la emoción de la libertad y la aceptación. En tanto, la ira es la otra cara del amor, en que hay condiciones en que no se acepta la libertad del otro, y eso me apriesa a mí también. En esta emoción, todo es limitado. Recordemos la más importante de las comuniones es la que debe darse entre el yo y el soy. Nos sentamos cómodamente, cerramos los ojos y nos concentramos en la respiración.
Inspiro profundo. I take a deep breath. Y tomo conciencia del lugar en que me encuentro. Tomo conciencia de la ciudad en que me encuentro. Trato de reconocer cómo se siente mi cuerpo en este sitio donde me encuentro. Trato de hablar con mi cuerpo, reconociendo sus emociones, moviéndolo suavemente, cada articulación, la cabeza en círculos, sintiendo qué sensaciones me produce al reconocer el sitio, el país donde estoy. Y me hago la pregunta, ¿pertenezco a este sitio? Inspiro profundo y trato de pensar, de sentir a qué lugar pertenezco, a qué país, a qué ciudad, a qué espacio pertenezco. Tomo conciencia de las personas que me rodean y reconozco, pertenezco a estas personas. Tomo una profunda respiración y reconozco a qué personas pertenezco. Y las visualizo. Y tomo conciencia de ese aquí y ahora. Es aquí donde encuentro mi comunión entre el yo y el soy. Donde reconozco que en realidad no pertenezco a ningún lugar ni a nadie, pues la única comunión que me hace sentir parte de las cosas que me hacen bien es el equilibrio interno de lo que yo soy.
Me observo a mí como el yo, el ego, y delante de mí, al soy, mi esencia, y reconozco que somos nosotros dos los únicos capaces de conformar la verdadera comunión. En tanto todo lo que me rodea solo me recuerda que soy capaz de hacerlo. Yo soy aquí y ahora. Yo soy en este mundo, sin pertenecer a él. Y desde esta comunión es que puedo realmente manifestar. Extiendo mis manos para tomar las manos de mí mismo. Las conecto uniendo mi yo y soy, creando la comunión aquí y ahora. Inspiro profundo y lo activo. Yo soy la energía de manifestación. Yo soy la energía de manifestación. Yo soy la energía de manifestación. Yo pienso, yo pienso, yo pienso. Y esta es mi comunión. Yo soy. Inspiro profundo y cada uno a su tiempo
vuelve aquí y ahora. Gracias a todos por estar aquí un día más. Y nos vemos mañana, como siempre, a la misma hora.